Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio ETA es la Vuelta. El día de hoy estaremos conversando con el director jurídico de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Tristán Carbucia. Bienvenido, Tristán, a este espacio ETA es la Vuelta. Hola, Miguel. Un gusto para mí saludarte y agradecido de esta invitación. Usted sabe que ante un llamado de ustedes uno no puede hacer otra cosa que acudir presurosamente. Tristán, tú sabes que este tema del sistema de seguridad social, evidentemente, que ustedes como CISARRIL fungen como una especie de veedores para garantizar la calidad del servicio. Vamos a tratar de resumir en esta entrevista todos los incidentes, todas las preguntas, interrogantes que tiene nuestra audiencia con un tema tan sensitivo como lo es la seguridad social en la República Dominicana. Y nos gustaría empezar para que nuestra audiencia pueda comprender realmente qué es el CISARRIL y cuál es su rango de acción y beneficio para la República Dominicana. Sí, bueno, ciertamente todo lo que tiene que ver con el componente de seguridad social, digamos que representa uno de los aspectos fundamentales de la política social del Estado. Yo en mis intervenciones siempre me gusta decir, en ánimos de dimensionar lo que hacemos, que el artículo 7 de la Constitución establece que nuestro país es un Estado social y dice también que es democrático de derechos, pero lo primero que dice es un Estado social. Y el Estado social es, digamos, una forma de administración, una composición de las estructuras del Estado que tiene rasgos particulares. Y ese carácter social, digamos, se manifiesta desde mi punto de vista de una de las formas más emblemáticas a través de la seguridad social. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Bueno, que todo lo que involucra, digamos, en esa función prestacional, en ese deber de velar por la protección de los derechos y garantías de atención a los ciudadanos, es una de las cuestiones fundacionales de nuestro país. Es algo importante. De manera que nosotros lo que hacemos desde la CISARRIL está atado a los propósitos principales de la República. Es algo que de verdad tiene valor, es algo sumamente importante. Y bueno, la CISARRIL, atendiendo a tu pregunta, Miguel, es una de las instituciones de control del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Usted sabe que el Sistema Dominicano de Seguridad Social está compuesto por una pluralidad de instituciones de naturaleza pública, que son las que conforman el sistema. En la rectoría se encuentra, digamos, el Consejo Nacional de la Seguridad Social. En las instituciones de control está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que vigila todo lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud y las prestaciones asociadas al seguro de riesgos laborales. Y en otro ámbito está la Superintendencia de Pensiones, que es ya, digamos, una atribución propia de otra institución. Está también la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que es, digamos, como una entidad que se encarga de proveer protección, asesoramiento, información, defensoría de la población afiliada. Y luego tenemos que también participan, tenemos al IDOPRIL, que es el que se encarga, digamos, de todo lo que tiene que ver con el seguro de riesgos laborales, y tenemos al Seguro Nacional de Salud, SENASA, que es, digamos, quien monopoliza las prestaciones del régimen subsidiado y que también participa en el componente contributivo de la seguridad social. Tú sabes, Tristán, que al escucharte y ver obviamente ese compendio de instituciones que están trabajando a favor, ¿verdad?, de garantizar una seguridad social de calidad en la República Dominicana, que es el espíritu de la ley, uno se pregunta, al escuchar tantas instituciones, ¿no burocratiza mucho cualquier gestión? Quizás de pronto un ciudadano de a pie que no está tan informado, que quizás no está muy orientado en torno a un servicio requerido. ¿Cuáles son las facilidades que puede tener un ciudadano para poder accesar a la información pertinente y que todas esas instituciones, con sus propios mandatos que las caracterizan, pues no le pierdan en un reclamo que tenga? Bueno, mire, yo pienso que las instituciones están regidas por un principio de separación de funciones. No todas las instituciones están destinadas a hacer lo mismo. De hecho, las atribuciones y las potestades de cada una de los órganos que componen el sistema dominicano de seguridad social son distintas.
De manera que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en sus funciones de rectoría, digamos, no tiene atribuciones que sí tiene la CISARRIL. La CISARRIL hay otras cosas que no tiene, que sí tiene el Consejo y la DIDA por su parte. De manera que, más allá de crear una estructura que se solape en las cosas que hace, yo lo que creo es que son instituciones que se desarrollan desde el punto de vista de la complementariedad. Son instituciones que participan de forma complementaria, empujando, digamos, el mismo barco que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ciertamente, comparto contigo la preocupación porque para el ciudadano común pudiera resultar algo confuso, digamos. Pudiera generar, digamos, un sesgo de no saber por dónde canalizar sus preocupaciones, sus inquietudes, a dónde acudir en casos específicos. Y quizás uno de los primeros mensajes claves que es importante que queden de esta conversación contigo, Miguel, es toda preocupación de la población afiliada tiene una institución específica, que es la que está formada para atenderla, que es la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social. Es decir, esta institución canaliza todas las inquietudes que tiene el ciudadano. Correcto. Para con el sistema de seguridad social. Así es. Digamos que es un centro de atención a gran escala de los afiliados en el que usted puede tener inquietudes de pensión, inquietudes de salud, inquietudes asociadas con el seguro de riesgos laborales y ahí usted podrá tener respuestas a sus interrogantes. Eso no significa que si usted sabe que ya su preocupación está asociada a una administradora de riesgo de salud, a una ARS, o que si usted sabe que ya usted tiene un procedimiento médico y usted siente que no ha recibido la respuesta adecuada del sistema y que usted sabe ya que la CISARRIL es que verifica todo lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, usted tenga la imposibilidad de ir. No, usted puede ir a la superintendencia. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, tiene una dirección dedicada a la atención al usuario. Y en esta gestión nos hemos preocupado por llevar a la CISARRIL a los contornos más cercanos del afiliado. Y esto lo hemos hecho a través de una ampliación de los canales digitales y la creación de puntos de participación en los puntos GOV. Usted sabe que los puntos GOV son centros ubicados en diferentes espacios donde el usuario, el administrado, el ciudadano puede acudir a distintas dependencias del Estado en una sola localidad. Y hemos participado en esas instituciones porque nosotros estamos conscientes que en la medida que el servicio pueda acercarse al afiliado, estamos mejorando de alguna manera el sistema. Y esto se suma también al fortalecimiento de las estructuras en Santiago a través de una dirección regional norte y la creación y la construcción actual de una para la región este, que tendrá su sede en San Pedro de Macorís. Además de eso, tenemos, digamos, los canales telefónicos y los canales virtuales que son muy conocidos por nosotros y por la juventud, en la que con amplísima frecuencia se atienden todas y cada una de las inquietudes. De manera que, Miguel, mira, cualquier preocupación de cualquier índole, cualquier inquietud, cualquier insatisfacción, usted puede acudir a la DIDA, puede acudir a la CISARRIL, si está dentro del ámbito de las competencias de la CISARRIL, Seguro Familiar de Salud y Riesgos Laborales, o puede acudir a la Superintendencia de Pensiones, en caso de que su preocupación esté asociada con eso. Y ahí se le dará una respuesta técnica. En la DIDA incluso se hará una defensoría de sus derechos si usted, digamos, ha recibido un trato inequitativo por parte de una de las entidades que participan en el sistema. La DIDA, digamos, hará su defensa sin costo. Y los resultados de esta institución han ido evolucionando de una manera sumamente satisfactoria también. Tú sabes que eso es importante que se resalte porque lo que a veces escala más en el imaginario social es que está desposeída de una defensoría, precisamente, y como las ARS generalmente son entidades privadas en su mayoría, pues innegablemente el ciudadano entiende que está luchando contra un titán que no hay ningún tipo de ventaja en este sentido. Entonces, ¿hay algún precedente que nos pudieras describir que pueda evidenciar que esa defensoría que ejerce en este caso la CISARRIL realmente puede ser fructífera para el ciudadano dominicano? Bueno, mira, nosotros en un periodo, digamos, de 3 años de gestión, podemos exhibir logros importantes. Nosotros, por ejemplo, hemos migrado de un escenario de
supervisión que no tomaba en cuenta los esquemas de imposición de sanciones ante inconductas de diferentes prestadores y ARS, a una administración que se ha caracterizado, digamos, por canalizar las preocupaciones y las conductas reñidas con el orden jurídico que establece la seguridad social a través de mecanismos de sanciones. Nosotros hemos fortalecido los esquemas de supervisión y hemos fortalecido los esquemas de sanción, al punto que yo puedo decirte hoy, Miguel, que esta superintendencia ha establecido mayor cantidad de sanciones en estos 3 años que en toda la historia de la superintendencia. En el Seguro Familiar de Salud no se había generado un control a través de procedimientos sancionadores tan, digamos, exhaustivo como se ha hecho ahora. Y eso los afiliados lo ven, porque esos procesos inician por reclamo de afiliados. Usted vio, por ejemplo, en la opinión pública a finales del año pasado, un precedente que fue el primero en nuestro país de una sanción a un centro de salud de aquí del Distrito Nacional por haber requerido cobros indebidos a un afiliado y haber condicionado la atención médica al pago de un depósito. Esas personas tuvieron la sabiduría y la intuición de presentar su reclamo y el órgano regulador, en este caso la superintendencia, inició las investigaciones y eso terminó con una sanción. Y esa fue una sanción que, dicho sea de paso, fue recurrida ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social y fue confirmada por el Consejo de la Seguridad Social, por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. De manera que nosotros estamos comprometidos con mejorar la condición del afiliado frente al sistema. Y aquí hay otro elemento que es, digamos, de mayor preocupación para mí. ¿Cuál es el otro elemento? Bueno, el mercado y el entorno de la seguridad social es un entorno de información asimétrica. Vamos a ver, ¿qué significa eso en este sentido? Mire, nosotros hemos hecho sondeos, hemos hecho encuestas, hemos hecho estudios, hemos hecho análisis de cómo se percibe el afiliado frente al sistema. Porque eso que usted plantea en su pregunta, de que la gente siente que está desamparada, que está desposeída, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista técnico, lo vemos desde adentro del sistema, nos damos cuenta que el sistema hoy ha presentado avances importantes, que cada día el sistema está mejor. Nosotros nos damos cuenta que en esta gestión encabezada por el presidente Luis Abinader se han incluido una cantidad importantísima de nuevos procedimientos, se han aumentado todas las coberturas de cáncer, se han aumentado los medicamentos, recientemente se incluyeron 70 nuevos procedimientos y vías de abordaje. La situación frente al afiliado es mejor hoy de lo que era antes. Eso no hay dudas, pero el afiliado sigue sintiendo que está desprotegido. ¿Y a qué responde eso? Nosotros tenemos una situación de desconocimiento importante del sistema. Nosotros en los sondeos que hemos hecho nos damos cuenta de que las personas con mayor nivel de escolaridad y mayor nivel económico en un 70% más o menos desconocen el sistema operativo de la seguridad social. Y esas cifras aumentan en la medida que el nivel de escolaridad decrece y el nivel socioeconómico decrece. Y eso produce que las expectativas del afiliado frente al sistema no sean las contenidas en el esquema de seguridad social, que las prestaciones que se demandan no sean las prestaciones que están garantizadas en el plan de servicio de salud. Y eso crea entonces, a su vez, de la mano con los prestadores y algunas ARS, situaciones que distorsionan el mercado. Y por eso cuando nosotros decimos que es un entorno de información asimétrica es porque tenemos de un lado a una persona que es el afiliado, que es el centro de todo lo que hacemos, con escaso conocimiento de seguridad social, escaso conocimiento del sistema operativo de la seguridad social, y tenemos del otro lado a un prestador o una ARS con una posición de dominio, digamos, frente al afiliado que no conoce nada, porque este grupo de personas sí conoce cómo funciona la seguridad social, sí es el que está llamado a dar las prestaciones, y esa asimetría, esa disparidad entre un mecanismo de información y otro, hace que este afiliado no pueda reclamar con oportunidad y adecuadamente lo que son sus derechos. Pero entonces ahí ocurre un vacío, evidentemente, de información que va en detrimento al ciudadano, no necesariamente por culpa, ¿verdad?, de CISARRIL o el sistema de seguridad social, pero entonces aquí se pudiera interpretar que las ARS pecan en Río Revuelto. Me explico. Vimos un caso recientemente de un humorista, Karasaf Sánchez, que hizo una denuncia que se viralizó en las redes sociales, donde él decía que no había tenido la información oportuna y en la cobertura de uno de los medicamentos que estaba requiriendo él o un familiar, y que eso realmente fue en detrimento de su economía, porque él decía, ¿a quién le reclamo?
Al final me di cuenta que en efecto la cobertura de Mi Seguro sí contemplaba ese medicamento, pero cuando el centro médico contactó la ARS, pues dijeron que no en principio. Entonces, con esos vacíos de información, ¿cómo puede el ciudadano realmente estar más empapado, más orientado, más empoderado en ese sentido? Mire, nosotros con mucha frecuencia hacemos una supervisión de redes para explorar ese tipo de reclamo. Y nos hemos dado cuenta de que muchas de las personas que hacen un reclamo en las redes no van a la autoridad. Fíjese qué interesante. Yo me siento disgustado por algo que me pasó con mi ARS y yo subo un video, hago un post, escribo un tweet, pero no voy a la DIDA, no voy a la Superintendencia de Pensiones, no voy a la CISARRIL. Y nosotros muchas veces conseguimos la información cuando adquiere una notoriedad importante, pero muchas veces no. Entonces, el mensaje central aquí, ¿cuál es, Miguel? Cuando usted se siente insatisfecho por cualquier cosa que le ocurra con su ARS, con su seguro de riesgos laborales, usted va a la DIDA. Y ahí le van a dar información y le van a dar defensoría. Usted va a la CISARRIL y ahí se le va a dar información y se le va a dar defensoría. Si usted tiene derecho en lo que usted está exigiendo, uno tiene los mecanismos para hacer que su administradora de riesgo de salud cumpla con el mandato de la ley y cumpla, digamos, con los planes que usted tiene a su favor. ¿Esos mecanismos se dan de orden o hay que acudir a algún tipo de tribunal? ¿Cómo es el proceso en ese sentido? Nosotros hacemos un procedimiento de inspección, digamos. Imagínese que usted se acerque, Miguel, con una situación. Nosotros vemos cuál es la situación, vemos cuáles son las coberturas que usted tiene disponible y si usted ciertamente tiene acceso garantizado al servicio médico que usted está demandando, nosotros damos una instrucción. Y esa instrucción casi en el 100% de los casos se cumple, sin necesidad de ir al tribunal, sin necesidad de buscar abogado, sin necesidad de incurrir en costos. Y tratamos de que se dé la cobertura con oportunidad, que se dé rápido, porque nosotros tenemos conciencia de las crisis que pasan las familias cuando tienen que acceder a un procedimiento médico y tienen trabas de este tipo. Pero fíjese otra cosa. Ya le he reiterado en 2 o 3 ocasiones uno de los mensajes claves de esta conversación. Vaya a la autoridad, vaya a la CISARRIL, vaya a la DIDA, infórmese, documéntese. Pero luego hay otro tema que tiene que ver con nosotros los afiliados. Y ahora me pongo el sombrero de afiliado porque yo soy afiliado también. Y hago este símil. Cuando usted compra un teléfono o usted compra una televisión, usted lee el manual porque usted quiere aprenderse todas las prestaciones de su teléfono. Usted lo hace. Y los jóvenes tienen un teléfono... O debería, porque la mayoría muy pocos lo leen. Tienen un teléfono con muchas prestaciones y se saben las mayorías, o muchas de ellas. Y resulta que debería ser lo mismo con la seguridad social. Y entonces ahí viene el compromiso del afiliado. ¿Y por qué nosotros tenemos que asumir el compromiso de entender el sistema? Primero porque nos conviene, porque generamos un equilibrio en esa situación de asimetría que ya le dije, porque sabremos cómo reclamar, dónde ir, a quién acudir. Y sobre todo por lo más importante, como está diseñado el sistema dominicano de seguridad social, es para acompañarlo a usted durante toda la vida. Usted está en una relación con la seguridad social que idealmente deberá ser larga porque termina cuando usted se muere. Idealmente, digamos. Entonces, si usted sabe que usted tiene un catálogo de derechos protegidos ahí de por vida, en el escenario ideal, ¿por qué no tomamos un poco de preocupación y nos dedicamos a entender qué es eso que hay ahí? Tú sabes que tú has planteado algo interesante, evidentemente, que es una ley que está diseñada para acompañarte durante toda la vida. Y hay algo que es inherente al ser humano y a veces hasta al sistema legal, que es la obsolescencia. En este caso, el de la ley. Se han hecho muchas denuncias, múltiples reclamos de que ya esa ley está obsoleta, que ya esa ley pues tiene que ser revisada. En ese sentido, ¿qué opinión te atañe en el término de cuáles son los puntos que tú entiendes que debe de fortalecerse en una reforma de esta ley? Bueno, mira, Miguel, los sistemas de seguridad social en el mundo son dinámicos porque responden a variables económicas, demográficas, epidemiológicas, etc. El país del año 2001, que es el momento en que se creó la ley, no es el país de ahora. Pero resulta que aunque se cambie la ley hoy, en 10 años la República Dominicana no va a ser lo que es hoy. Todo cambia, digamos. Y en la medida que la República Dominicana vaya cambiando sus índices económicos, las cifras y los tipos de enfermedades cambian, porque uno de los factores que incide en las enfermedades de un país es desafortunadamente el factor económico. En los determinantes del entorno, que son, digamos, también determinantes de salud, el tema económico es de alto impacto. Bien.
Entonces, hay que entender que el sistema es progresivo, que es un proceso de revisión constante, que es un proceso de revisión, además, que se tiene que lograr sin el rigor de una modificación a una ley de seguridad social. Las leyes de seguridad social requieren un pacto social, porque fíjese que... Por eso hablé de reforma, prácticamente. Correcto. Entonces, tenemos que ver y buscar los mecanismos para que el sistema se vaya adecuando sin tener que acudir necesariamente al tortuoso trámite legislativo. De todas maneras, yo le hago saber que desde el inicio del gobierno del presidente Abinader, se identificó la ley 8701 como una de las legislaciones que requería algún tipo de adecuación. Y yo pienso que la ley ha tenido un efecto importante, y el sistema, si entendemos cómo era el sistema antes y cómo es el sistema ahora, nosotros nos habremos dado cuenta de que hemos avanzado exponencialmente. Y de hecho, yo pienso que son tantos los reclamos que la ciudadanía tiene porque ya no se concibe la vida sin la seguridad social. Y hoy usted tiene una protección suya, pero tiene una protección de su núcleo familiar, tiene coberturas garantizadas amplísimas que se han aumentado sustancialmente en estos 3 años, pero que están también garantizadas en un % importante. Aún así, yo pienso que es un momento, 20 años, más de 20 años es un tiempo suficiente para revisar algunas cosas. Y yo creo que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hemos ido, digamos, migrando de una sociedad de un tipo a otra sociedad con otras características, y tenemos que abocarnos, digamos, a acercar aún más la atención médica al afiliado. Tenemos que mejorar los mecanismos de atención, tenemos que crear mecanismos de eficiencia, porque todo lo que ocurre en la seguridad social tiene un costo. Y una de las misiones centrales de la superintendencia, digamos, que es mantener la sostenibilidad financiera del sistema. Si el sistema quiebra toda la estructura de la seguridad social y nos afectamos todos. Precisamente, tú sabes que escuchándote hablar, es imposible no pensar en la atención de primer nivel, que vamos a decir es la parte como más preventiva que tienen los sistemas de salud. Y eso está obviamente más que demostrado. ¿Qué están haciendo ustedes como institución para orientar, brindar soporte? Porque al final ustedes son los encargados, los que están llamados a mantener el equilibrio, como tú dices, la sostenibilidad financiera del sistema y la puerta de entrada, por decirlo así, a tener un sistema de salud de calidad es el sistema de primer nivel. ¿Cuáles cosas ustedes han podido identificar para fortalecer esta área tan importante? Bueno, mire, eso es un tema muy importante, porque le confieso que ha estado ocupando nuestra atención durante mucho tiempo, durante nuestra estadía en la superintendencia. Parte importante del tiempo lo hemos agotado para definir los protocolos de implementación del primer nivel de atención. Como tú bien lo dices, la puerta de entrada, digamos, al sistema de salud. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué hemos visto y qué ha ocurrido? Resulta impostergable que nosotros entremos en un esquema de atención en primer nivel. Es un cambio cultural, es un cambio de paradigma, pero es la forma correcta de hacerlo, porque es un mecanismo donde vamos a acercar la atención médica al afiliado, vamos a generar las condiciones para que dentro del territorio de mayor incidencia de una persona pueda tener su centro de salud y su médico. Vamos a crear mecanismos de protección del sistema también a través de una mitigación de costos, y vamos a desarrollar a nivel nacional las estructuras físicas necesarias para que un paciente no tenga que ir por un dolor de cabeza a un centro de tercer nivel y trasladarse 7 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros en la parte de atrás de un motor porque tiene dolor de cabeza. Nosotros vamos a crear, digamos, y ya está definido el modelo. Ya lo que viene, lo que nos toca ahora es generar los consensos necesarios con los diferentes actores para nosotros iniciar, idealmente con un piloto, probablemente en uno de los regímenes de la seguridad social, con la implementación. ¿Y qué es lo que se quiere, Miguel? Bueno, que el afiliado esté mejor atendido en primer lugar. Recuerde que es el centro de todo lo que uno hace, pero sobre todo que podamos empezar a migrar y podamos empezar a descongestionar y que ya no sigamos pensando en grandes estructuras hospitalarias cuyo mantenimiento es difícil en el tiempo, y que podamos entonces segregar en el territorio esas atenciones de primer nivel. En este momento ya tenemos un catálogo de servicios y de prestaciones que se estarían ofreciendo en primer nivel. Estaríamos ya definiendo
cuáles son, digamos, los tiempos de entrada y, digamos, lo que nos falta es generar los consensos necesarios. Pero desde el punto de vista del modelo de atención, parecería que ya el país se encuentra preparado para entrar en ese nuevo paradigma de atención. Tú sabes, Tristán, que la audiencia no me va a perdonar si yo tengo a un analista, a un técnico de tu nivel aquí con nosotros y no abordamos el tema de la AFP. O sea, si no hablamos de la AFP aquí, yo creo que me banean hasta el canal, nuestra querida audiencia, porque es un tema que ha sido bien debatido. Realmente sabemos que es un modelo que el que tenemos actualmente fue emulado de otros países, como es el caso de Chile y demás. Pero ¿cuál es la disyuntiva que hay? Bueno, esos países que realmente nos sirvieron a nosotros de referencia, ya de un modo u otro han disuelto vamos a decir, algunas de las prácticas que contemplaba esa ley. Aunque aquí se hizo una adaptación, pero innegablemente el dominicano percibe o siente que el sistema no les retribuye de manera adecuada lo que ellos han venido trabajando por tanto tiempo. Es decir, hay una falta primero hay una falta de confianza, que es lo que uno percibe. Hay una falta de confianza hacia las AFP, que uno siente que se agudizó con el tema del COVID-19 y el planteamiento del reclamo al 30%, y ahí se generó un punto de inflexión donde el ciudadano decía, bueno, es un derecho adquirido, ¿por qué a mí se me niega, en el caso del 30%, recibir algo por lo cual yo trabajé? Y también en el caso de los pensionados, si yo he venido generando y aportando tanto al sistema, ¿por qué yo no percibo eso en materia de pensiones? Siempre siente como que es menos. Y además, también siente el ciudadano que el sistema al final no te devuelve el total acumulado. O sea, ¿por qué se genera todo esto? ¿Y qué de cierto hay en que el sistema no está sustentado para poder retribuirte lo que realmente tú trabajaste? Bueno, mire, puede ir por parte, porque yo sé que hay varias preguntas en una. Está el tema del 30% y el tema también del retorno hacia los afiliados. Yo le voy a responder de la siguiente manera, respetando, digamos, naturalmente el principio y los criterios de separación de funciones que le comentaba hace un momento. Pero mire, yo pienso que plantear escenarios de contrarreforma es un error. Yo no creo en las voces que proponen la destrucción del sistema. Yo no creo en las voces que proponen volver al escenario anterior a la ley. Y esto lo pienso porque gran parte de esa población que hoy reclama esa destrucción tampoco se vio en la necesidad de requerir una pensión en el esquema anterior. Y porque digamos que el aporte que se hace genera una serie de consecuencias. Profesor, usted le acaba de dar un tablazo a Botello, ¿usted sabía? No me refería a nadie en particular. Pero por un tablazo que le dio así, bendito. No me refería. Honestamente, no me refería a nadie en particular. Y Botello tendrá su lógica y su agenda. Sin embargo, yo no la comparto. Y creo que es un error, digamos, tratar de vender esto como una solución. Y trataré de explicarle por qué pienso que no. Y le decía que no creo en esos movimientos de contrarreforma. En la parte del Seguro Familiar de Salud también hay corrientes que proponen la destrucción del sistema, volverlo a un sistema estatizado. Y yo pienso que lo que tenemos ahora, si bien es mejorable porque todo lo es, y recuerde que esto se va desarrollando progresivamente, hemos avanzado. Y sobre todo que, digamos, hay una estructura jurídica ya que se ha montado, que se ha erigido, que se ha levantado a partir de las previsiones de la Ley 87. De manera que tratar de destruir eso implicaría destruir muchas otras cosas que no necesariamente están directamente asociadas con la seguridad social. Y eso pudiera tener externalidades negativas que son en este momento imprevisibles. Y por eso yo le digo que no estoy de acuerdo, porque el modelo de gestión en el que nosotros hemos participado trata de anticipar la mayor cantidad de consecuencias posibles del desarrollo de una política pública antes de proponerla. Sobre todo que en este sector uno está trabajando con la salud de la gente, con las pensiones de la gente. Es muy sensitivo. Es un sector sumamente sensitivo. De manera que
respondiendo a su primera pregunta, la devolución del 30%, yo siempre estuve en desacuerdo y en ese momento lo veía desde la perspectiva jurídica como abogado, no como servidor público. Y pienso también que era un error estratégico, porque fíjese cuál era el planteamiento. Que para poder costear y sufragar, digamos, la crisis de momento que se vivía, usted tenía que utilizar su ahorro. Esa era, porque cuando usted dice devuélvame el 30%, es su ahorro que usted está retirando. Y en cambio, el Estado, en su rol de prestación, en su rol prestacional y de asistencia social, tenía el compromiso de proveerle a esa población de los mecanismos para que pudiera sortear las dificultades de la crisis. Y así se hizo. Y hoy lo que nadie recuerda es que la ciudadanía pudo sobrepasar la crisis y todavía tiene su 30% ahorrado, generando plusvalía. Fíjese cómo se puede ver desde ahora, desde este momento. Usted sobrepasó la crisis, recibió la asistencia del Estado y mantuvo su 30%. Tiene su dinero ahí ahorrado y el sistema no colapsó. De manera que era, digamos, a mi modo de ver, un error de enfoque, que tenía valor político para quienes proponían eso, pero que al final de cuentas para la ciudadanía no lo tenía. Pero quizás la ciudadanía, yo te comprendo perfectamente. Lo que pasa es que uno percibió que la ciudadanía al final tenía como actuaba en forma rebelde, porque en el fondo siente que al final, y volvemos de nuevo, no está siendo retribuida como debería, entendemos los ciudadanos. ¿Por qué te lo digo? Porque si vamos, por ejemplo, a la esperanza de vida que tiene cualquier ciudadano y uno mira la ley y uno dice, bueno, pero es que si la esperanza de vida en República Dominicana oscila entre 72, 75 años, ¿cómo si yo acumulé cierta cantidad de dinero, yo voy a tener el tiempo de vida para precisamente consumir ese dinero que yo tengo ahí guardado? ¿Y qué pasa con ese dinero? Que yo sé que la ley también contempla post-mortem, qué hacen los familiares para reclamar. O sea, hay como una especie de vacío, se pudiera decir, e incertidumbre de parte del contribuyente, porque siente al final que ese dinero no retorna a él y duró tantos años para acumular ese capital. Yo creo que esa sensación puede estar asociada a lo que hablábamos hace un momento, de una situación de información asimétrica. Y fíjese que usted me dice, el ciudadano siente, el afiliado siente, y es verdad que lo siente. No hay forma de refutar eso. Ahora, lo que tendríamos que ver es qué hemos hecho para llegar a esa sensación o qué hemos hecho para tratar de entender mejor cuál es mi situación. Y con esto no le quiero restar valor a su pregunta y es una pregunta importante porque en todo el esquema de seguridad social, el aspecto previsional, pensiones, tasa de reemplazo, periodos de cotización, es, digamos, el tema más sensitivo. Y, por ejemplo, en países de Europa, Francia, hubo huelgas recientemente porque han ido aumentando la edad de retiro. Porque, ¿qué pasa? Que esta es una ley que se creó, como ya dije, en una República Dominicana distinta. En la medida que la República Dominicana vaya avanzando, idealmente la expectativa y la esperanza de vida va a ir aumentando. De manera que, digamos, el tiempo que de manera actuarial se ponderó para estimar el periodo de supervivencia luego del retiro ha ido evolucionando. Y eso crea una presión económica importante en los sistemas. Y la forma de resolver eso en otros países, lo que se ha visto en otros países, aquí no ha ocurrido. O usted aumenta la tasa de cotización, es decir, usted paga más, o usted disminuye la tasa de reemplazo, es decir, que cuando le llegue su momento de retiro, a usted le toca una proporción menor de su salario, o trabajamos más. Esas son las tres cosas. Nos retiramos más tarde, aportamos más, o cuando nos retiremos, tenemos un menor salario, una tasa de reemplazo menor. Hay otros países, por ejemplo, en Europa, donde el periodo de llegada a la pensión usted lo puede ir combinando con, por ejemplo, si yo tengo ya 65 años, pero yo quiero trabajar media jornada y quiero tener la otra mitad de mi jornada cubierta por mi pensión, esos son mecanismos que se permiten. Y hay otros países del mismo continente donde son aún más flexibles. Obviamente, yo estoy convencido que nosotros estamos en un proceso de revisión de todo eso. Y yo pudiera afirmarle a usted que en ese proceso de revisión legal, que ya yo le dije que se está haciendo desde hace algún tiempo, la parte de pensiones es una de las partes que ocupa mayor atención. Ahora, no se deje engañar, no se llame engaño. No es cierto que destruyendo el sistema estaríamos mejor. Eso es, digamos, un mecanismo de llamar la atención, digamos, de la ciudadanía, de concitar apoyo, pero es un apoyo que se genera desde el punto de vista de
no entender adecuadamente cuáles son las prestaciones que usted tiene asociadas a la seguridad social, de no entender cuáles serían las consecuencias que usted tiene al lograr la destrucción del sistema, al lograr el retiro de sus ahorros, etc. Entonces, hay que ser muy prudentes y sensatos con esto, porque esto erosiona la base social del país. Usted pudiera estar generando una ideas cerradas de lo que pudieran ser potenciales derechos que no existen en la realidad y forjar una convicción equivocada en la población afiliada, y eso no es correcto. Tú sabes que para ir cerrando un poco el tema de las AFP, y esto para que quede, ¿verdad?, a nuestra audiencia, hay una incertidumbre en las familias, y es precisamente el tema del reclamo cuando un familiar fallece, para que ese dinero pues sea retribuido a las familias. ¿Cuál sería el protocolo a seguir, los pasos a seguir, obviamente por la vía legal, para que la familia pueda obtener esa pensión, o en efecto sea devuelto o retribuido ese dinero? Yo recomendaría algo parecido a lo que es recomendado en el componente de salud. Acuda a su regulador, acuda a su administradora de fondos de pensiones. Nosotros tenemos la certeza ya y tenemos la información de que todos los mecanismos y protocolos para el retiro de esos fondos se han ido aligerando, se han ido atenuando, en el entendido de que el sistema tiene que retribuir a esos deudos que posiblemente se encuentren en una situación de dificultad. Todo lo que es barreras de entrada, barreras de acceso, requerimientos injustificados, peticiones que no guardan una relación con la naturaleza del derecho, todo eso se ha atenuado. De manera que en este proceso de evolución durante estos años es más fácil usted acceder a esos fondos que de lo que era antes. Ahora, ¿cuál es el llamado? Y creo que es el mensaje central de esta conversación contigo. Acuda a su regulador, acuda a su administradora de fondos de pensiones, acuda a su ARS, acuda a la CISARRIL, acuda a la DIDA. Y se le va a ir allanando el camino. Es mejor ir al regulador que pedir opinión a un tercero que quizá conoce lo mismo o hasta menos que usted. No tiene que buscar abogado de entrada, porque muchas veces nosotros hemos visto en la superintendencia que el afiliado llega con su abogado, pero uno le dice, ¿pero para qué abogado? Si aquí, primero, nosotros te vamos a apoyar porque tú eres el centro de lo que nosotros hacemos. Segundo, todo aquí es solucionable, no hay nada contencioso por el momento. De manera que ahórrese ese gasto, ese costo, y vaya directamente en persona y tendrá la solución a sus problemas. Tristán, tú sabes que en esta curva final ya de la entrevista tenemos que adentrarnos en la parte obligada, porque un amigo diputado, Tobías Crespo, dice que al dominicano le gustan dos cosas, la pelota y la política, y nos gusta la pelótica, dice Tobías Crespo. Y eso me parece muy interesante. Entonces yo siento, hermano, que usted también, en su rol como dirigente político del partido oficialista de una provincia importante para la República Dominicana como lo es San Pedro de Macorís, nos gustaría saber, ¿verdad?, cómo anda el panorama actual, tanto en la provincia como en la República Dominicana, a propósito de que ya se está cerrando la carrera por el cargo presidencial en estas elecciones del 19 de mayo. Bueno, mire, nosotros seguimos trabajando sin descanso, con el mismo entusiasmo que hemos tenido durante todo este periodo de gobierno. Estamos trabajando como si no tuviéramos los números que actualmente uno maneja. Y estamos trabajando con humildad, sobre todo. ¿Están trabajando como si no lo tienen o porque no lo tienen? ¿Cómo es la cosa? Aclara eso, profesor. No, déjeme decirle, mire. Lo que se espera del 19 de mayo es que el presidente Abinader adquiera una cifra cercana, pero superior al 65%. Eso es lo que se estima en los números que uno puede manejar actualmente. Naturalmente, esos son cifras sin precedentes en la República Dominicana. Y responde a una forma de conducción política que ha estado caracterizada por un ejercicio de humildad sin precedentes, por un ejercicio de cercanía, de apertura, de diálogo que no se había visto antes. Y yo hablaba con unos amigos. Una muestra de eso es la participación del presidente en el debate. Fíjese el mensaje que manda en el debate. La presencia de un presidente con una posible victoria en primera vuelta, con números que son verdaderamente son positivos para nosotros, para él y para nosotros. Y aún así decide, en un gesto de humildad, poniendo la democracia, digamos, por encima de su candidatura,
acude a un debate donde todo el mundo sabe que se pudo haber generado una situación en la que los candidatos opositores atacaran ferozmente la gestión de gobierno, no porque haya cuestiones atacables, sino porque era parte del debate. Y aún así acudió. Y lo hizo con humildad, pero sobre todo, que es lo que a mí me parece de mayor valor, que demuestra seguridad en su gestión. Si ese señor que se llama Luis Abinader, nuestro presidente, estuviera involucrado en cuestiones irregulares, estuviera involucrado en actos reñidos con el orden jurídico vigente, es muy probable que no estuviera ahí. El hecho de que acuda nos dice a nosotros que es un presidente que no tiene nada que ocultar y que ha actuado de cara al sol. Es muy interesante, hay algo que es innegable y es el tema de que se creó un antes y un después. Es decir, fue un hecho histórico. El tema del debate demostró que la clase política en general en la República Dominicana ha evolucionado y se ha puesto a la altura de las circunstancias, y eso hay que aplaudirlo. Sería un acto mezquino no reconocer la participación del presidente y de la clase opositora. Y se demostró, Miguel, que la clase política es capaz de conceptualizar también. Así es. Que será una duda que había en el aire. Lo que sí, obviamente, eso tenía sus reglas. Obviamente ahí habían algunos temas que estaban baneados, pero no vamos a entrar en esos detalles. Tú sabes, Tristán, que sí hay algo que se ha hablado con miras a estas elecciones, que se pudiera decir que atenta un poco contra el proceso, que es el nivel de abstención que se ha visto. En el 2020 se entendía por el tema del COVID-19, pero se reflejó en las elecciones pasadas un nivel de abstención que llama a considerar realmente a la clase política a ver qué está pasando, llama a cuestionarse. Hemos visto estudios como el Latinobarómetro de Chile que explican más o menos este fenómeno de la abstención, y es que la ciudadanía en sentido general, los ciudadanos de la región latinoamericana y del mundo han perdido confianza en el sistema de partidos y han visto en la política tradicional como un traspié a lograr sus objetivos. No ven que por ahí puedan lograr realmente el bienestar para ellos como ciudadanos, y eso a veces, esa falta de confianza en los sistemas de partidos ha generado esa abstención. Pero también se ha especulado y se ha dicho en el caso de la República Dominicana como que el gobierno está apostando a que esa abstención se mantenga para pescar en río revuelto. Y hemos visto cómo la oposición ha hecho denuncias de casos particulares, de compra de cédulas, de que eso se va a manifestar también en mayo, porque incluso escuché a Francisco Javier diciendo que si se genera una estampida masiva de la ciudadanía a acudir a las urnas el día 19 de mayo, automáticamente se produce una segunda vuelta. ¿Qué tan de cierto hay de eso? ¿Qué ustedes han hablado como partido político respecto a y qué medidas de hecho están tomando para precisamente contrarrestar, si es el caso, ese nivel de abstención? Bueno, mire, la abstención es una manifestación de falta de compromiso ciudadano. Puede estar motorizada por factores políticos, pero sobre todo el deber ciudadano de participar en el proceso electoral, de participar en digamos, los mecanismos que serían determinantes para la conducción política del Estado. Es una obligación de nosotros, los ciudadanos. Y nosotros tenemos que hacer conciencia, la clase media sobre todo tiene que hacer conciencia, que en la medida en que podemos alzar la voz para exigir, también tenemos que cumplir con lo que son nuestros deberes. Nosotros tenemos derechos y tenemos deberes. Y uno de los más emblemáticos en un sistema democrático es poder participar de los torneos electorales. Y yo creo que conviene a la democracia, conviene al país, en la medida en que mayor cantidad de votantes vaya a las urnas, mayor legitimidad democrática podría tener los, digamos, diputados, senadores y el presidente que resulte electo. Eso es, digamos, a grandes rasgos. Luego, se ha dicho que se está generando deliberadamente un proceso de abstención. Eso es algo parecido a la cuestión del algoritmo del 20 y es, digamos, son los mecanismos de cuestionar el posicionamiento de un gobierno que siempre en todas las elecciones se tiene. Lo de la compra de votos, eso no es nuevo. Eso no es algo que se atribuya al PRM con exclusividad. Y tampoco es algo que se pueda determinar con precisión, porque fíjese qué ocurre. El día de las elecciones municipales, yo estuve en San Pedro de Macorís y estuve en Las Romanas, en todo y cada uno de los colegios electorales, verificando el desempeño y cómo se estaba desarrollando. Y yo le puedo asegurar a usted que nosotros veíamos
personas que no eran del Partido Revolucionario Moderno ni de sus aliados en los contornos, en los litorales de los centros de votación, verificando los procesos de votación, de que se votó, con gafete incluido y en unos vehículos, actividades de ese tipo. Entonces, no hay una manera directa de atribuir ese comportamiento a nadie en específico. Es un problema sistémico que tenemos que solucionar. En este proceso electoral, como están los números, yo le garantizo a usted que quien menos interés y necesidad incluso tenga de comprar votos es el PRM. No, el PRM y el presidente Abinader no tienen necesidad de comprar votos. La ciudadanía de manera espontánea le ha dado un apoyo y va a ir a votar masivamente. Y lo otro sería que aquí es que viene la parte más confusa. Asumir que las personas que se abstuvieron de votar eran personas que estaban vinculadas a los partidos de oposición. Porque usted dice, bueno, se está generando una abstención masiva, sí, pero ¿cómo usted sabe que esa gente que no fue a votar es del partido 1, del partido 2 o del partido 3? Eso, digamos, es un argumento que en esta época se utiliza mucho para tratar de disminuir el impacto de lo que resulta inminente, de lo que parecería inminente, pero a ciencias ciertas, yo estoy convencido de que a quien más le convendría y quien más interés tiene en que haya una votación masiva es al partido de gobierno. Y lo segundo que le digo es que a quien menos tiene necesidad de salir a comprar votos en este momento es el Partido Revolucionario Moderno, es el presidente Abinader y sus candidatos. De manera que si hay compra de votos, yo diría que no es justo atribuírsela a nadie en específico. Que es un problema del sistema, es una práctica que el PRM la hizo en algún momento, pero la hizo de una manera aprendida. Porque quien dio cátedras aquí de cómo se hacían los procesos de compra de votos, incluso internamente entre los propios miembros del PLD, fue el partido de gobierno anterior. ¿Qué le espera al partido de gobierno posterior a las elecciones? En caso hipotético, porque todavía no ha ocurrido, en caso hipotético de que salga triunfante, ¿qué futuro tú como joven político de esa organización entiende que le espera a ese partido cuando desde ya uno ve que se está goloseando el año 2028 y que hay facciones dentro de esa organización, como es natural, que tienen sentidos aspiracionales a la presidencia, todavía con un líder que se ve relativamente joven? ¿Qué tú crees que le espera a esa organización política respecto a esas aspiraciones de los diferentes sectores? Bueno, el ejercicio político es un ejercicio dinámico, sujeto a circunstancias de momento. De manera que anticipar lo que estaría pasando en el próximo torneo es un ejercicio de anticipación. Ahora, ¿qué yo pienso? ¿Cuál yo creo que debería ser la ruta a seguir a partir de mayo de este año? No, fíjese que yo no hablo del 27 ni del 28, yo hablo de lo inmediato. Nosotros tenemos que asumir el triunfo que nos espera con humildad. Tenemos que asumirlo con el reconocimiento de que ese mismo soberano que nos dio ese posicionamiento, si no manejamos una línea política correcta, nos lo va a quitar. La derrota que se vislumbra, digamos, en mayo, va a obligar a la oposición a reconformarse y unificarse. Y eso replantea, digamos, un escenario político distinto. Y lo que tenemos es que hacer, pienso yo, seguir colocando, digamos, el trabajo decente, el trabajo intensificado, arduo, como agenda política nacional, que la conducta del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados esté y se mantenga vinculada a lo que son los intereses de los diferentes sectores del país y seguir trabajando. Si nosotros entramos en este momento en cuestiones propias de un proceso electoral futuro para el que falta mucho tiempo, no estaremos entregando a la ciudadanía esa milla extra por la que nos está eligiendo, por la que nos eligió y muy probablemente nos vuelva a elegir. De manera que es un llamado a la sensatez, a la prudencia, a la madurez política. Tenemos ya un ejemplo dentro de nuestro propio partido, del antiguo PRD, pero también podemos vernos en el ejemplo de los demás partidos. Cuando no había oposición aparente, que se creía que estaba todo conjugado dentro de una misma estructura partidaria, implosionó. Y hoy están como están las cosas en gran medida por ese proceso de destrucción interna. Y eso es lo que hay que evitar. Bueno, Tristán, muchísimas gracias. Señores, esto se supone que era una entrevista puntual, técnica, de media hora, pero era imposible con tantas informaciones que
que tiene Tristán y experiencia, no solamente en el ámbito técnico profesional, sino también política, que no nos adentráramos, ¿verdad? Hiciéramos esa radiografía de la gestión pública y también política. Por último, Tristán, un mensaje a la población dominicana, por favor. Bueno, en los próximos días se acerca un torneo electoral. Nosotros tenemos que manejar este proceso como lo que es, un proceso finito que va a pasar. Yo pienso que debemos acudir a las urnas de manera civilizada, sin entrar en confrontaciones, en polémicas, siguiendo la línea del presidente. Esto significa ir a las urnas con cercanía, con humildad y entendiendo que el 20 de mayo nos volveremos a encontrar en nuestros lugares de trabajo, coincidiremos en los centros comerciales, en las calles, en los parques, de manera que el país no se termine en mayo, la República sigue. Y a los afiliados al sistema de seguridad social que por favor acudan a las instituciones, que nos ayuden a mitigar las barreras asociadas a la asimetría de información, que vayan a la DIDA, que vayan a la CISARRIL y que vayan a la Superintendencia de Pensiones, siempre que tengan un reclamo de cualquier naturaleza. Bueno, muchísimas gracias, Tristán. Muchísimas gracias a toda esa audiencia siempre de Mirador Global que acude a cada una de nuestras publicaciones y nos dan ese feedback con tanto cariño y tanta reciprocidad. Señores, muchísimas gracias. Esto fue una entrega más de su programa ETA de la Vuelta.